Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí conmigo una vez más, inmersos en el vibrante y, a veces, electrizante mundo del espectáculo. Hoy, como pueden percibir por el título que nos acompaña, abordamos un tema que ha sacudido los cimientos del panorama del entretenimiento turco, desatando, francamente, un verdadero terremoto de opiniones, debates y controversias monumentales en las redes sociales. Nos sumergiremos en los detalles de la reciente propuesta de matrimonio que ha salido a la luz, una noticia que involucra a dos nombres que resuenan con una fuerza innegable, Serine y Kerem. Y sí, como el titular bien lo anticipa, la propuesta fue aceptada, pero no sin antes avivar una polvareda de reacciones que han mantenido a todos en vilo. Prepárense porque este será un viaje exhaustivo a través de los pormenores, las diversas interpretaciones, las emociones encontradas y todo el torbellino que ha envuelto esta trascendental noticia. Si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente, con todo el cariño del mundo, a que hagan clic en ese botón de suscripción ahora mismo. Es un gesto completamente gratuito, les toma apenas un par de segundos, y la recompensa es asegurar que nunca se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos, siempre cargados de información y análisis. La noticia ha explotado en el fandom y en los medios con la fuerza de una bomba de relojería, y los ecos de su impacto se sienten aún hoy. Serine Sarıkaya, una de las actrices más queridas, aclamadas y exitosas de Turquía, reconocida por su talento deslumbrante que ilumina la pantalla y su belleza etérea que cautiva miradas, y Kerem Bürsin, otro actor que ha forjado una legión de seguidores fervientes gracias a su carisma magnético y su porte distinguido, han dado un paso decisivo, un hito significativo en su relación. La propuesta, que según los informes fue concebida con un romanticismo exquisito y ejecutada en un entorno de privacidad cuidadosamente elegido, culminó con un rotundo y emocionante sí por parte de Serine. Imaginen por un instante la escena, la emoción palpable, la alegría desbordante, el inicio de un nuevo capítulo, pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, la felicidad íntima de unos pocos a menudo se convierte en el epicentro del escrutinio de muchos, y es precisamente aquí donde la controversia entra en juego, desplegando sus alas y generando un vendaval de comentarios. Lo primero que emergió en la palestra pública, y que sirvió para encender las primeras chispas de debate, fueron los propios detalles de la propuesta. Aunque, como es natural y esperable en un momento tan íntimo y personal, la información inicial se mantuvo bajo estricto secreto, los rumores comenzaron a circular con una velocidad vertiginosa, propagándose como un reguero de pólvora digital. Algunos de estos rumores hablaban de un anillo de compromiso, de una espectacularidad deslumbrante, de un lugar idílico que evocaba los escenarios de un cuento de hadas, e incluso de la presencia de familiares y amigos cercanos, piezas clave en la vida de ambos. Sin embargo, es precisamente esta aura de misterio y secretismo la que inevitablemente alimentó las especulaciones y, lamentablemente, también las críticas, dando pie a interpretaciones diversas y, en ocasiones, malintencionadas. Una de las vertientes más prominentes de la controversia se centra, sin lugar a dudas, en el *timín* de la propuesta. Serine y Kerem han optado por mantener su relación de una manera notablemente discreta durante un periodo considerable. Si bien han sido avistados juntos en diversas ocasiones y han compartido momentos que han provocado suspiros y aclamaciones entre sus seguidores, no se han caracterizado por ser de esas parejas que exhiben su amor en cada rincón o que comparten cada mínimo detalle de su vida privada en el escaparate de las redes sociales. Este hermetismo, que muchos aplaudieron como una señal de madurez, de un profundo respeto por su espacio personal y de una estrategia inteligente para preservar su intimidad, para otros, fue interpretado de forma radicalmente distinta, como una aparente falta de transparencia o incluso, como una calculada estrategia para generar expectación y atención mediática. Y cuando finalmente llegó la propuesta, la pregunta que resonó en la mente de muchos fue ¿por qué ahora? ¿Se trata de una decisión impulsada por la presión mediática, por un deseo genuino y profundo de formalizar su unión, o quizás por otros factores menos evidentes, ocultos en las profundidades de su relación? Luego tenemos la reacción del público, una marea heterogénea que ha sido una mezcla explosiva de alegría genuina y decepción palpable, de apoyo incondicional y de críticas demoledoras, a menudo vertidas con una agresividad sorprendente. Por un lado, encontramos a los devotos shippeadores, aquellos fanáticos de corazón que llevan años soñando con ver a Serine y Kerem unidos, casados y viviendo una felicidad perpetua. Para ellos, esta noticia representa la culminación de un anhelo largamente acariciado,
la confirmación irrefutable de que el amor entre sus ídolos es real, profundo y duradero. Sus comentarios en las redes sociales son un auténtico torrente de felicitaciones efusivas, emojis de anillos y corazones que colorean las pantallas, y mensajes cargados de buenos deseos y optimismo desbordante. Pero por otro lado, nos topamos con aquellos que por una miríada de razones, no ven con buenos ojos esta unión, que la analizan con escepticismo y, en ocasiones, con abierto desagrado. Aquí es donde la controversia se torna significativamente más compleja y, a veces, francamente desalentadora de presenciar. Una de las críticas más recurrentes y persistentes surge de quienes consideran que la relación es precipitada, que avanza a un ritmo demasiado acelerado, o que de alguna manera, uno de los dos está retrasando o frenando al otro en el desarrollo de sus brillantes carreras. Han surgido voces que sugieren, de forma poco sutil, que el matrimonio podría convertirse en un obstáculo insalvable para las aspiraciones profesionales de ambos, especialmente en una industria tan ferozmente competitiva como la turca, donde a menudo se valora y se protege la imagen de soltero codiciado, o soltera deseada como un activo valioso. Otra faceta de la controversia, lamentablemente, tiene que ver con las comparaciones constantes y las percepciones sobre el supuesto nivel o estatus de cada uno dentro de la relación. A pesar de que ambos son figuras públicas de altísimo perfil y extraordinario éxito, a veces emergen comentarios, algunos sutiles y otros no tanto, que intentan sopesar quién aporta más a la relación, quién tiene mayor influencia, o quién está haciendo un sacrificio mayor al comprometerse. Esto es, sin duda alguna, algo lamentable y, para ser completamente sinceros, un reflejo penoso de ciertas dinámicas sociales y culturales aún persistentes, donde se tiende a juzgar las relaciones en función de criterios externos superficiales, más que de la profundidad de la conexión emocional, el respeto mutuo y el afecto genuino que los une. Y por supuesto, no podemos ni debemos olvidar el omnipresente componente de las exparejas y los intrincados triángulos amorosos que, lamentablemente, parecen ser un ingrediente casi obligatorio en el guión del mundo del espectáculo. En el caso específico de Serine y Kerem, ambos han tenido relaciones pasadas que, como es de esperar en el universo de la fama, han sido objeto de intenso escrutinio público y debate apasionado. Cualquier paso importante que den en sus vidas actuales, naturalmente, reaviva esas viejas historias, genera nuevas comparaciones y alimenta las especulaciones, lo cual, para ser honestos, añade un nivel de drama que a veces parece sacado directamente de una telenovela de alto voltaje, más que de la realidad de la vida cotidiana. Más allá de los rumores, las especulaciones y las opiniones externas, lo que debemos recordar y mantener presente es que la decisión de casarse es, en su esencia más profunda, una elección profundamente personal. Serine y Kerem como pareja han tomado la trascendental decisión de dar este paso significativo en sus vidas, y es fundamental reconocer y respetar que su relación se basa, ante todo, en sus sentimientos mutuos, en su conexión y en lo que ambos consideran correcto y deseable para su futuro compartido. La opinión pública, aunque inmensamente poderosa en la era digital y capaz de amplificar voces y debates, no debería ser, ni puede ser, el factor determinante en decisiones tan vitales y personales. La controversia, como era de esperar, se ha manifestado en las redes sociales de maneras increíblemente diversas y, en ocasiones, sorprendentes. Hemos sido testigos de hilos de Twitter que se han convertido en auténticos campos de batalla, plagados de debates acalorados, comentarios tóxicos que rozan la crueldad, memes que buscan el humor a costa de la intimidad ajena, e incluso análisis profundos, que desmenuzan cada gesto, cada palabra y cada mirada que han compartido en público. Es fascinante y a la vez un poco preocupante observar la cantidad de energía emocional, tiempo y esfuerzo que las personas pueden invertir en la vida amorosa de celebridades a las que, en realidad, apenas conocen en un nivel personal. Sin embargo, y esto es crucial de destacar para mantener una perspectiva equilibrada, no todo es negatividad y crítica destructiva. La propuesta aceptada por Serine y Kerem también ha servido como fuente de inspiración para muchos. Ha demostrado que, a pesar de la abrumadora presión mediática, de los juicios externos implacables y de las opiniones encontradas, es posible encontrar el amor verdadero, construir una conexión sólida y desear, con todas las fuerzas, forjar un futuro juntos. Sus admiradores más leales y fervientes han celebrado esta unión como un faro de esperanza, un símbolo de romanticismo en un mundo que a menudo puede parecer cínico y desprovisto de emociones genuinas. Han enfatizado la química innegable que comparten, la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos y desafíos, y la felicidad radiante y palpable que irradian cuando están juntos. Al analizar esta compleja situación,
es fácil caer en la trampa del juicio precipitado o de tomar partido de forma irreflexiva. Pero quizás la manera más constructiva y sabia de abordar noticias como esta es con un poco de perspectiva y empatía. Las relaciones humanas en general son intrínsecamente complejas y la vida de las celebridades, por muy expuesta y pública que parezca, sigue siendo, en su esencia más profunda, privada. Lo que vemos en las pantallas, en las revistas y en las noticias es solo una pequeña fracción, una imagen fragmentada, de la realidad completa. Podemos inferir con una dosis razonable de certeza, que la decisión de casarse ha sido cuidadosamente meditada, sopesada y consensuada por ambos. Y a pesar de las posibles presiones externas, los comentarios hirientes o las opiniones divididas, Serine y Kerem están convencidos de la fortaleza de su amor y de la viabilidad de su futuro juntos. La controversia desatada, si la observamos desde un punto de vista más objetivo y desapasionado, es simplemente un reflejo de la intensa atención y el fervor que estas figuras públicas generan en el público, y de la inherente diversidad de opiniones y perspectivas que existen en cualquier sociedad. Los fans más acérrimos, sin duda alguna, estarán esperando con ansias los detalles de la boda, las fotografías exclusivas, el diseño del vestido, los invitados de honor, y es seguro que todos estos elementos generarán aún más conversación, debate y, probablemente, una nueva ola de reacciones. Pero por ahora, lo verdaderamente importante y relevante es que la propuesta ha sido aceptada, que esta pareja ha decidido dar un paso adelante en su camino compartido, y que su felicidad y su unión son el foco principal. Espero de corazón que este análisis les haya parecido interesante y les haya proporcionado una visión más completa y matizada de la situación. La noticia de la propuesta aceptada entre Serine y Kerem ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados y debatidos de las últimas semanas, y la controversia que ha logrado desatar es un claro indicativo de la pasión, el interés y el fervor que estas personalidades generan en el público. Hemos explorado a fondo los posibles motivos de esta controversia, desde el *timín* de la propuesta y los rumores que la rodearon, hasta las comparaciones inevitables y las críticas a menudo despiadadas en las redes sociales. Pero también hemos dedicado un espacio valioso a poner en valor la perspectiva personal de la pareja, su derecho a la intimidad y el apoyo incondicional de sus seguidores más fieles. Al final del día, lo verdaderamente importante es su felicidad, su decisión de construir un futuro juntos, independientemente de lo que el resto del mundo piense o diga. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, un análisis profundo y detallado que espero haya sido de su agrado. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación, que les haya aportado una nueva perspectiva y sobre todo, que les haya resultado enriquecedor. Agradezco de manera inmensa su tiempo, su atención y su dedicación por haberse quedado hasta el final de este contenido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están emocionados por la propuesta de Serine y Kerem? ¿Creen que la controversia que ha desatado está justificada, o es simplemente el resultado de la sobreexposición mediática? ¿O tal vez consideran que la gente debería darles más espacio y permitirles disfrutar de este momento tan personal sin tantos juicios? Por favor, no duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la sección dedicada. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus diferentes puntos de vista. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y valioso, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y activen esa campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada uno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos con mucho cariño en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos.